Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio y hoy hablamos de entrenamiento, pero de entrenamiento de qué es mejor, entrenar por pulsaciones o entrenar por ritmo. Al final mucha gente entrena por pulsaciones, otros entrenan por ritmo, pero yo creo que la gran mayoría o la mejor opción es usar lo mejor de cada cosa. Así que vamos con el consultorio de hoy, que seguro que os parece muy interesante. La pregunta viene de Carlos Alberto Daza Castillo y nos dice: muy bien explicado, Juanma, quizás llevo corriendo unos 3 meses y por ahora lo hago por frecuencia cardíaca. Una pregunta, ¿es mejor entrenar por frecuencia o por ritmo? ¿Y cuál es el mejor momento o el momento adecuado para alternar entre uno y otro? Bueno, Carlos, te explico. Al final, como dices, entrenar por frecuencia cardíaca o entrenar por ritmo es parecido, pero no llega a ser del todo igual. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes y yo creo que lo mejor es combinar entre los dos. Lo bueno sería que, por ejemplo, cuando entrenamos por ritmo, al final el ritmo siempre es el que es decir, si nosotros queremos hacer un 10K en 4, una maratón en 3 horas, 3 horas y media, pues al final, según unas tablas, unos baremos que hay, pues tenemos que entrenar, hacer las series a unos ritmos orientativos, es decir, nadie se plantearía, por ejemplo, si tú quieres hacer un 10K a 4.30, cuando ni siquiera puedes hacer las series de 1000 a 4.30 o las series de 2000 a 4.30, es decir, al final va todo relacionado. Entonces, si tú quieres hacer un 10K en 4.30, pues las series las tendrás que hacer a 4.15, 4.10, 4.20, 4, dependiendo del tipo de entrenamiento, pero siempre es una orientación el ritmo de los entrenamientos con el ritmo de la competición. Y por eso, después de los atletas o los entrenadores, después de muchos años de experiencia, saben más o menos, según los ritmos que haces en los entrenamientos, qué marcas puedes hacer luego en la competición, sin necesidad muchas veces de hacer test previos. Es decir, yo por ejemplo, más o menos en función de los tiempos que hacen mis atletas en los entrenamientos cortos o en las series, pues les puedo predecir u orientar en qué marca o en qué tiempo van a estar en la competición. Luego hay muchos factores que no podemos controlar, pero de una manera orientativa siempre es fiable. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Pues que la frecuencia cardíaca también es orientativa, pero es mucho más variable. Es decir, al final, la frecuencia cardíaca, si nosotros por ejemplo nos ponemos 5 por 1000 a 4, la frecuencia cardíaca no va a ser siempre 160, 160, 160, 160. Es decir, la frecuencia cardíaca, a lo mejor la primera serie de 1000 empieza en 155, la segunda 157, 158, 162 y 165. Es decir, la frecuencia cardíaca en las series normalmente, por norma general, va subiendo. ¿Qué pasa? Que si nosotros entrenamos por frecuencia cardíaca, normalmente las series suelen ser o al mismo ritmo o muchas veces un poquito más lentas. ¿Por qué? Porque por la fatiga, el cansancio, deshidratación, etcétera, la frecuencia cardíaca, si la mantenemos constante, el ritmo va bajando. Y esto lo podéis probar cuando queráis. Hacer un día, por ejemplo, 5, 6 por 1000, 3 por 2000, sin pasar o a 160, 170 pulsaciones. Y os daréis cuenta como cada vez llegáis antes a ese pulso y que para no pasarse de ese pulso tenéis que bajar el ritmo. Lo mismo podría pasar en un rodaje. Si nosotros empezamos un rodaje que queremos hacer un extensivo por ejemplo, a menos de 145, nos damos cuenta de que conforme pasa el entrenamiento tenemos que ir bajando un poquito el ritmo, porque si no, lo que ha empezado siendo 140, 145, al final del entrenamiento, al mismo ritmo, pues estamos en 150, 150 y poco. Por lo tanto, está claro que entrenar por ritmo y entrenar por pulsaciones tiene ya algunas diferencias. Si nosotros entrenamos, por ejemplo, por ritmo, siempre vamos a mantener el mismo ritmo independientemente de las pulsaciones. En cambio, si entrenamos por pulsaciones, el ritmo puede variar. Es cierto que cuanto más entrenados estamos y más en forma estamos, el tema del ritmo se mantiene más estable a ciertos ritmos. Es decir,
Si nosotros empezamos una temporada haciendo un rodaje largo extensivo a 140, nos daremos cuenta de que poco a poco el ritmo tiene que ir bajando. Pero conforme avanza la temporada, estamos más en forma y estamos más entrenados, nos damos cuenta de que ese ritmo se mantiene más estable sin necesidad de bajar el ritmo. Es decir, al final, conforme mejoramos los rodajes, los entrenamientos extensivos, los intensivos, los entrenamientos en zona anaeróbica, nos damos cuenta de que esas pulsaciones se mantienen más estables y no necesitamos bajar el ritmo. ¿Cómo lo suelo hacer yo? Pues normalmente lo que me gusta hacer es los trabajos de series, sobre todo por ejemplo ahora que estoy haciendo segmentos o series en subida, las hago por ritmo o casi a tope, al 80, 85, 90%, pero luego los días de recuperación, los entrenamientos suaves, sí que intento ir por pulsaciones, es decir, al final es la mejor manera de combinar las dos. También es cierto que si haces por ejemplo entrenamientos más largos, entrenamientos intensivos, los podrías hacer de dos maneras, o por ritmo, un ritmo vivo, ponerte un objetivo, o por pulsaciones. Esto depende un poco más por gustos y por sensaciones. Suele ser menos fatigable o cansa un poquito menos psicológicamente el tema de las pulsaciones, porque si yo te pongo 3 por 5 minutos o 3 por 10 minutos a 160, pues tú sabes que vas a ir a 160 todo el rato. En cambio, si yo te pongo 3 por 10 minutos a 3.50 a 4.15, pues sabes que independientemente vas a tener que mantener ese ritmo durante todas las repeticiones. Si es un ritmo exigente, pues obviamente cuando lleves la mitad o las últimas vas a sufrir mucho más que si simplemente es mantener 160 pulsaciones. ¿Por qué? Porque también cuando estamos cansados las pulsaciones suben antes, entonces mantendremos las 160 pero el ritmo será menor. Aquí no hay ninguna fórmula, de hecho si veis mis planes de entrenamiento, hay diferentes planes de entrenamiento y hay uno en la web que es prácticamente todo por pulsaciones en zona 3, zona 4 y hay otros que es por ritmo en función de la marca que quieras trabajar. Yo combino, ya os digo, es importante combinar los dos. También independientemente de cuando hago por ejemplo las series por ritmos, en este caso los segmentos, a mí me gusta mirar siempre las pulsaciones de cada segmento, es decir, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo por ejemplo segmentos o series, pues muchas veces me gusta ver la frecuencia cardíaca para ver primero si hemos conseguido pasar el objetivo o el umbral que yo quería trabajar en esa serie, o si en algún momento del segmento pues te has relajado o has bajado un poco las pulsaciones. También habría que añadir que por ejemplo cuando trabajamos por ritmos, si el terreno es ondulado, los ritmos no son 100% fiables. En cambio, las pulsaciones pues se podrían guiar un poquito más. Es decir, si nosotros tenemos que hacer series de 1000 subiendo, bajando, etcétera, pues llevar un ritmo constante de 4.30, de 5, de 4 es muy difícil. En cambio, por el tema de las pulsaciones, pues mira, independientemente de que suba o que baje, nosotros intentamos mantener el pulso constante. También hay que añadir que el pulso, por ejemplo, en terreno ondulado, siempre nos va a subir mucho más en las subidas y luego en las bajadas tendremos que apretar bastante para que el pulso no descienda demasiado. Al final, Carlos, no hay ningún método que sea el mejor. Sí que es cierto que cuando un atleta quiere hacer más entrenamiento por salud, condición física y simplemente por estar en forma, lo recomendable sería entrenar por frecuencia cardíaca y así un poco pues te olvidas. Entrenamiento suave, pues sin pasar de 140 a 145. Hoy unos cambios de ritmo, pues subo hasta 160, 165, bajo. Subo hasta 160, 165, bajo pulsaciones. Y así es una manera mucho más estable y mucho más segura de hacer como entrenamientos por salud, mantenimiento de la forma física y no agobiarse o estresarte tanto que con ritmos. Si por el contrario ya buscas algún ritmo, algún objetivo, mejorar marcas tanto en carreras cortas como en carreras largas, innecesaria o justamente necesariamente necesitamos trabajar por ritmos. Y eso es así, al final si queremos por ejemplo correr una maratón en X tiempo, pues tendremos que hacer X largos a tanto tiempo, tendremos que hacer series largas, tendremos que hacer si hacemos el test a tal ritmo y al final nos va a ser una buena guía y una buena orientación de cara al tema de la competición. Ya por último, añadir el tema de los factores externos, es decir,
No siempre cuando entrenamos por pulsaciones no va a ser lo mismo un entrenamiento por pulsaciones a las 8, 9, 7 de la mañana, a lo mejor con 10, 15 grados, que si hacemos un entrenamiento o el mismo entrenamiento al mediodía, a las 2 o a las 3. Yo, por ejemplo, hoy hemos salido a la 1:30, 2, hacía bastante calor y he notado que en algunos segmentos, incluso yendo igual de rápido o parecido a ritmos de otras veces, las pulsaciones salían 4 o 5 pulsaciones más altas al mismo ritmo. Pero claro, no es lo mismo la semana pasada o la anterior, que yo estaba corriendo pues con 10, 12, 15 grados, a hoy que ya estábamos en 20, 25 con bastante calor. Y eso en el ritmo no sufre prácticamente alteraciones, pero sí en las pulsaciones. Es decir, si nosotros preparamos o entrenamos por pulsaciones, siempre vamos a ir un poquito más rápido cuando la temperatura sea más baja que cuando la temperatura sea más alta. Al final, la temperatura o las pulsaciones lo que nos están midiendo es la carga interna o cómo nos está afectando ese entrenamiento a nuestro organismo. Es decir, al final, un entrenamiento puede ser igual de exigente a 35 grados que a 30, pero simplemente los ritmos de correr a 35 o a 30 van a ser diferentes. En cambio, cuando entrenamos por ritmo, puede que el entrenamiento a 20-15 grados sea menos exigente que el mismo entrenamiento a los mismos ritmos a 30-35, es decir, y eso también lo podéis comprobar. Si un día hacéis 5 series de 1000 a las 8 o 9 de la mañana y otro día hacéis el mismo entrenamiento pero por la tarde con 20, 25, 30 grados, os daréis cuenta que el mismo entrenamiento a los mismos ritmos es más exigente, termináis más cansados y más fatigados simplemente por el factor temperatura. También al tema de los ritmos y de las pulsaciones pues afectan muchas más cosas, la digestión, el viento, el tipo de terreno, pero al fin y al cabo si tenemos claros los objetivos y lo que queremos trabajar, llevando un equilibrio entre ritmo y pulsaciones, yo creo que podemos sacar el mejor entrenamiento posible. Ya os digo que yo normalmente entreno o intento ir por ritmos y luego los días más suaves, los rodajes largos, siempre por pulsaciones. Aún así, siempre miro ritmo y pulsaciones en los dos, en los rodajes y en las series, pero simplemente por hacerme una referencia. Así que, Carlos, espero haberte resuelto la consulta. Al final es un tema muy importante y yo creo que siempre habría que entrenar por pulsaciones y por ritmos. Está también, que estoy entrenando también, o de vez en cuando miro también el tema de los vatios con el Street y al final es un poquito, pues, diferente. Es decir, si conseguimos combinar los tres métodos, pues el tema vatios, ritmo o pulsaciones sería también buena opción, pero yo pienso que tampoco hay que complicarse tanto. Al final, con los ritmos, el ritmo objetivo y luego las pulsaciones, nos podemos hacer una idea y preparar cualquier objetivo o cualquier carrera al 100%. Así que despedimos el vídeo de aquí con la pregunta de Carlos. Acordaros de suscribiros al canal, este último mes o estos últimos meses están siendo muy buenos y como siempre si os suscribís al canal pues apoyáis al canal y siempre como no pues me ayudáis. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.